En la mañana del 12 de junio de 2025, el cielo despejado sobre Ahmedabad no dejaba presagiar lo que estaba a punto de ocurrir. Pocos minutos después de las 8, un Boeing 787 Dreamliner de la compañía Air India despegaba rumbo a Londres. Nadie lo sabía aún, pero apenas 60 segundos más tarde, el avión estaría cayendo sin potencia, sin respuesta, sin opciones, y se estrellaría contra un conjunto de residencias estudiantiles, desatando una tragedia aérea y urbana que conmocionaría al país entero. Murieron 241 personas a bordo y al menos 33 en tierra. Solo uno de los pasajeros logró sobrevivir. Este accidente no solo marcaría un antes y un después en la historia de la aviación india, sino que también plantearía una pregunta inquietante para el mundo entero. ¿Cómo puede un avión ultramoderno, recién despegado, quedarse sin potencia en pleno ascenso? Esta es la historia del vuelo Air India 171, desde sus preparativos en el Aeropuerto Internacional de Ahmedabad hasta los 69 segundos fatales que acabaron en tragedia. 12 de junio de 2025. Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, en Ahmedabad. El vuelo 171 de Air India estaba programado para cubrir la ruta hacia el aeropuerto de Londres Gatwick, con una duración estimada de 9 horas y media. La aeronave, un Boeing 787 Dreamliner con matrícula VTANB, se encontraba en la puerta de embarque, realizando los últimos preparativos. A bordo viajaban 12 tripulantes y 242 pasajeros. La mayoría eran ciudadanos indios, pero también había pasajeros británicos, portugueses y un canadiense. La cabina estaba al mando del comandante Sumit Sabharwal, de 56 años, un piloto experimentado con más de 15.638 horas de vuelo, de las cuales 8.596 fueron en el Boeing 787. Anteriormente había volado modelos como el Boeing 777 y el Airbus A310. A su lado, el primer oficial Clive Kunder, de 32 años, acumulaba 3.403 horas de experiencia, incluyendo 1.128 horas en el Boeing 787. Se había formado como piloto en Estados Unidos, y antes había pilotado aeronaves como el Cessna 172, el Piper PA-34 Seneca y el Airbus A320. El avión había sido entregado a Air India en enero de 2014 y contaba con todos los certificados de aeronavegabilidad en regla, con únicamente algunos ítems menores anotados bajo el MEL, lista mínima de equipos. Estaba equipado con 2 motores General Electric Genx 1B, considerados entre los más eficientes y avanzados del mercado. Esa mañana, las condiciones meteorológicas eran extremas, 38 grados Celsius y una presión atmosférica inusualmente baja. Estas variables, que afectan negativamente la densidad del aire, reducen la eficiencia aerodinámica del avión y obligan a los motores a trabajar con mayor exigencia para conseguir el empuje necesario. A las 13:37:33 hora local, el vuelo 171 recibió autorización para despegar desde la pista 23. La carrera de despegue se desarrolló con normalidad y no se activó ninguna alarma relacionada con la configuración, lo que indica que los flaps estaban correctamente extendidos y no había fallos detectados en los sistemas críticos. La rotación se produjo en el punto esperado, y el avión despegó suavemente, comenzando su ascenso inicial. Durante los primeros segundos, nada parecía fuera de lo común, pero exactamente 69 segundos después del despegue, todo cambió. A las 13 horas 38 minutos y 42 segundos, cuando el avión apenas había superado los 200 metros de altitud y se encontraba a 0,9 millas náuticas del aeropuerto, los 2 motores del Dreamliner perdieron potencia de forma súbita. Inmediatamente la aeronave dejó de ascender, mientras en cabina, los pilotos se enfrentaban a lo impensable. Ambos interruptores de corte de combustible, que controlan directamente el flujo de queroseno a los motores, habían pasado de la posición run a cut-off, sin que aparentemente nadie los accionara. La reacción de la tripulación fue inmediata. Según los registros de la grabadora de voz de cabina, uno de los pilotos preguntó al otro por qué había cortado el suministro, mientras que el otro respondió que él no lo había hecho. Era una confirmación aterradora. Ninguno de ellos había ordenado cortar el combustible, y los motores simplemente dejaron de recibir combustible de forma inexplicable. En ese mismo momento, se desplegó automáticamente la RAT, Ram Air Turbine,
una pequeña turbina que se extiende en el fuselaje cuando el avión pierde completamente la energía generada por sus motores. La RAT permite mantener activos los sistemas hidráulicos y eléctricos mínimos para conservar el control de vuelo. Su despliegue confirmó lo que los pilotos ya sabían: el avión estaba sin propulsión. La tripulación intentó reiniciar los motores, moviendo los interruptores de combustible de nuevo a la posición run. El motor izquierdo, el número 1, dio señales de encendido. Sin embargo, el derecho, el número 2, no respondió. Con una altitud limitada y el empuje comprometido, el avión comenzó a perder velocidad y a caer. Desde tierra, los testigos describieron una imagen desconcertante. El avión parecía flotar, sin fuerza, sin sonido de motores, descendiendo en línea recta. Algunos grabaron vídeos con sus móviles. Otros solo recordaban el silencio, interrumpido de repente por una sirena o un grito lejano. No hubo tiempo para giros, ni margen para un planeo controlado. Solo un minuto después del despegue, el avión estaba fuera de control. Menos de 20 segundos después de la pérdida de potencia, sin posibilidad de recuperación y con apenas una fracción de empuje en uno de los motores, el Boeing 787 de Air India se precipitó contra una zona residencial densamente poblada. A tan solo 0,9 millas náuticas del aeropuerto, 1 kilómetro y 600 metros, el avión impactó de lleno contra varios edificios del complejo de albergues del BJ Medical College, en el área de Megani Nagar. El choque fue devastador. Edificios fueron destruidos por completo, y la aeronave se desintegró prácticamente al instante, liberando decenas de miles de litros de combustible que alimentaron un incendio de enormes proporciones. Las llamas envolvieron los restos del fuselaje y los edificios cercanos, atrapando a numerosos residentes bajo los escombros. De las 254 personas a bordo, 241 murieron en el acto, y al menos 33 personas en tierra perdieron la vida, entre ellos médicos, estudiantes y familiares que se encontraban en las residencias. Más de 20 estudiantes de medicina resultaron heridos, algunos de gravedad. Solo una persona logró sobrevivir dentro del avión: Vishwash Kumar Ramesh, un británico de origen indio que viajaba en el asiento 11A, junto a su hermano, quien falleció en el impacto. Vishwash fue rescatado con múltiples fracturas, quemaduras y contusiones. Los equipos de emergencia tardaron horas en contener el incendio y asegurar la zona, que quedó envuelta en humo denso y silencio, solo roto por las sirenas. La operación de rescate se vio dificultada por la intensidad del fuego, el colapso de estructuras y la temperatura generada por el combustible derramado. Aquella mañana, la ciudad de Ahmedabad se despertó con una tragedia que marcaría para siempre su historia. Como en todo vuelo de largo recorrido, el Dreamliner llevaba a bordo una cantidad considerable de combustible. Para la ruta entre Ahmedabad y Londres, la carga estimada era de aproximadamente 80.000 litros de queroseno, una cifra estándar para cubrir las más de 9 horas de trayecto previstas. Ese mismo combustible, que debía llevar el avión hasta Europa, se convirtió en un factor clave en la tragedia. Tras el impacto contra los edificios del albergue universitario, el derrame fue instantáneo. El queroseno se extendió por las estructuras colapsadas, encendiéndose con rapidez y generando un incendio de gran intensidad que dificultó las labores de rescate desde el primer minuto. Los bomberos que acudieron al lugar describieron una escena desbordante. Llamas que surgían de entre los muros, explosiones secundarias y una densa columna de humo negro que cubría el barrio entero. El ministro del Interior, Amit Shah, lo expresó con crudeza ante los medios. La cantidad de combustible y el calor generado impidieron que se pudieran salvar más vidas. Varios de los fallecidos en tierra quedaron atrapados por las llamas incluso antes de que los servicios de emergencia pudieran acceder a ellos. El incendio no solo agravó el número de víctimas, sino que también provocó la destrucción casi total del avión, complicando las tareas iniciales de identificación y recuperación de cuerpos, así como la recolección de restos clave para la investigación técnica. Parte de los datos más importantes que hoy conocemos se recuperaron a pesar de los daños extremos causados por ese fuego alimentado por decenas de toneladas de combustible. En cabina, tanto el comandante Sumit Sabharwal como el primer oficial Cliff Kunder reaccionaron con rapidez en cuanto detectaron la pérdida de empuje. A tan solo 69 segundos del despegue,
Ambos motores dejaron de producir potencia y se desplegó automáticamente la RAT, el generador eólico de emergencia. Inmediatamente iniciaron los procedimientos correspondientes. La grabadora de voz captó un intercambio breve pero revelador entre los pilotos. Uno de ellos preguntó al otro por qué había cortado el suministro de combustible. El otro respondió que él no lo había hecho. El informe preliminar no especifica cuál de los dos hizo cada comentario. Aquella breve conversación lo decía todo. Ninguno de los pilotos había ordenado cortar el combustible, y el avión había perdido la propulsión de forma súbita e inexplicable. Pero si nadie había ordenado el corte, ninguno de los pilotos había tocado los interruptores. Entonces, ¿qué ocurrió? El avión había perdido la propulsión de forma inexplicable. Ambos pilotos altamente cualificados y con miles de horas de experiencia intentaron reiniciar los motores. Colocaron los interruptores de combustible de nuevo en la posición run, y el motor izquierdo mostró señales de recuperación. El derecho, sin embargo, no respondió, y el empuje parcial no fue suficiente para mantener el vuelo. La altitud era demasiado baja, y el margen de maniobra nulo. Desde la torre de control no hubo tiempo para actuar. Los controladores fueron testigos del despegue normal, seguido casi de inmediato por la llamada de socorro. La pérdida de energía fue tan repentina que ni siquiera los protocolos habituales de emergencia aérea pudieron ponerse en marcha. Esa misma noche, mientras los equipos de rescate aún trabajaban entre los escombros calcinados, la Dirección General de Aviación Civil de la India, DGCA, anunció la apertura inmediata de una investigación formal. Dada la magnitud del accidente y el perfil internacional del vuelo, se activó el protocolo de colaboración con organismos clave: Boeing, como fabricante de la aeronave, General Electric, proveedor de los motores HENX 1B, y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, NTSB, en calidad de observador técnico. Desde el principio, las autoridades descartaron factores como sabotaje, ataque deliberado o error humano por parte de los controladores aéreos. Todo apuntaba a un fallo técnico de carácter grave y repentino. Pero para confirmar o descartar, lo primero era recuperar las cajas negras del avión, el registrador de datos de vuelo, FDR, y la grabadora de voz de cabina, CVR. Ambos dispositivos fueron localizados entre los restos del fuselaje delantero, dañados por el calor pero aún legibles. Los datos extraídos en las primeras horas de análisis ya ofrecían un panorama inquietante. No se trataba de un problema progresivo ni de una condición reportada en tierra. Lo que ocurrió fue abrupto, inesperado y afectó simultáneamente a los dos motores, justo después del despegue. La prioridad fue reconstruir cada segundo del vuelo, desde la carrera por la pista hasta el impacto. Se formaron equipos conjuntos de ingenieros, técnicos, pilotos e investigadores especializados en sistemas electrónicos, aviónica y motores. Y mientras el país entero seguía en estado de shock, los expertos se centraban en una pregunta: ¿qué pudo haber causado que ambos motores dejaran de funcionar al mismo tiempo? Los datos de vuelo revelaron un hecho insólito. Apenas un minuto después del despegue, ambos motores se apagaron tras un cambio simultáneo de los interruptores de combustible a la posición cut-off. Lo desconcertante no fue solo la acción en sí, sino la ausencia de una orden explícita por parte de la tripulación. Más aún, entre los restos del fuselaje, los interruptores aparecieron en la posición run, lo que sugiere un intento desesperado de revertir la situación. La grabación de cabina refuerza esta hipótesis, con una breve pero reveladora conversación entre los pilotos, que confirma que ninguno de ellos ejecutó voluntariamente el corte. Aunque el motor izquierdo mostró indicios de reencendido, la respuesta fue insuficiente y breve, y sin potencia efectiva, la trayectoria descendente ya no pudo evitarse. Otros hallazgos llamaron también la atención de los investigadores. Las palancas de empuje se encontraron en posición de ralentí tras el impacto, pero los datos indican que se mantuvieron en empuje de despegue hasta el último segundo, lo que apunta a una desconexión entre los controles físicos y los sistemas electrónicos del avión. La RAT se desplegó automáticamente en cuanto se perdió la energía principal, lo que confirma la falta total de alimentación eléctrica derivada del apagado de ambos motores. La aeronave tenía certificados de aeronavegabilidad válidos. Solo figuraban algunas anotaciones menores bajo el MEL, sin relación directa con sistemas de propulsión o gestión de combustible.
El MEL, Minimum Equipment List, o lista mínima de equipamiento, es una lista oficial que permite a una aeronave volar con ciertos equipos no esenciales fuera de servicio. Había algunas observaciones técnicas registradas, pero eran de poca importancia. La tripulación estaba plenamente cualificada, con experiencia demostrada y sin señales de error operacional en la fase inicial del vuelo. El análisis preliminar no encontró indicios de sabotaje, fallos estructurales, colisión con aves ni errores de configuración. Todo indica que lo que desencadenó el desastre fue una pérdida repentina y simultánea de potencia, provocada por el cambio de los interruptores de combustible, sin que aparentemente nadie los activara conscientemente. Ese detalle, más que cualquier otro, colocó el foco de la investigación en un posible fallo en el sistema de control electrónico, cableado o interfaz entre la cabina y la gestión automática de los motores. Pero también se abrió otra posibilidad más espeluznante. ¿Podría haber mentido el piloto y haber desactivado deliberadamente los interruptores de combustible? Una pieza clave del informe preliminar pasó casi desapercibida, pero aportaba una capa de misterio técnico al accidente. En 2018, la FAA emitió una recomendación, no obligatoria, para inspeccionar los bloqueos de los interruptores de corte de combustible en algunos Boeing, incluido el 787. Es un mecanismo de seguridad que bloquea el interruptor en su posición. Para moverlo, primero hay que levantarlo ligeramente hacia arriba, y solo entonces puede desplazarse a otra posición. Ese procedimiento no fue implementado por Air India en la aeronave siniestrada, ni en otros aviones de su flota, porque la FAA solo lo había recomendado hacerlo, pero no lo exigió. Esa ausencia podría haber facilitado el cambio a cutoff de forma no intencionada, ya fuera por contacto inadvertido o un fallo en el sistema. Por ahora no es una conclusión, pero sí un foco de atención creciente para los investigadores, y añade varias preguntas cruciales. ¿Podría la ausencia de un pequeño seguro mecánico haber permitido que los interruptores se movieran sin que nadie lo advirtiera? ¿Y si esa recomendación ignorada hace años hubiera bastado para evitar la tragedia? Vishwas Kumar Ramesh, un joven británico de origen indio de 27 años, fue el único superviviente del vuelo Air India 171. Viajaba en el asiento 11A, junto a una salida de emergencia, acompañado por su hermano, quien lamentablemente perdió la vida en el impacto. Tras el accidente, Vishwas logró salir por sus propios medios entre los restos del fuselaje delantero. Presentaba cortes, contusiones y quemaduras leves, pero se encontraba consciente cuando fue localizado por los equipos de rescate. Su proximidad a la salida de emergencia fue clave para que pudiera escapar con vida de una de las tragedias aéreas más graves de los últimos años. Días después, aún hospitalizado, relató lo que vivió. Sentí como si el avión perdiese la potencia, sin explosiones ni ruidos extraños. Mi hermano me preguntó si eso era normal, y no supe qué decir. Fue como si el avión se apagara. Empezamos a caer en línea recta, sin temblores ni sacudidas. Era como flotar pero cayendo. Una sensación de estar suspendidos en el aire, sin empuje, sin motores, sin control. Su relato coincidía con los datos técnicos. Una pérdida de empuje limpia, silenciosa, y una caída casi sin resistencia, como si el avión se hubiera convertido en un planeador sin alas. Su testimonio, junto con los datos del FDR, fue clave para confirmar que no hubo explosión, colisión con aves ni vibraciones anómalas. Simplemente los motores dejaron de funcionar, y nadie supo por qué. A diferencia de muchos accidentes donde las causas permanecen difusas durante meses, o incluso años, en este caso hay una certeza contundente. El flujo de combustible se interrumpió, y los motores se apagaron. La gran incógnita sigue siendo cómo ocurrió ese corte. El informe preliminar revela que nadie en cabina activó manualmente los interruptores, y tampoco hubo fallo estructural, explosión ni error humano. Solo el dato final de que los dos motores pasaron súbitamente a cutoff. Y justo ahí entra en juego un detalle técnico que ahora resuena con fuerza. El avión no había sido revisado para asegurar que los interruptores contaban con el sistema de bloqueo activo. ¿Pudo un fallo tan minúsculo, un simple seguro no instalado, ser el inicio de todo? El informe que conocemos es preliminar, apenas 11 páginas,
con más preguntas que respuestas. Ha recibido críticas por su escasa profundidad, aunque es solo el primer paso del proceso. El informe final, que sí debería aclarar los mecanismos exactos que llevaron al corte de combustible, puede tardar más de un año en publicarse. Mientras tanto, solo queda una certeza inquietante. En aviación, a veces no hace falta una gran catástrofe para provocar una tragedia. Basta con un detalle. Uno solo. En la tarde del 12 de junio de 2025, el cielo de Ahmedabad fue testigo de una tragedia que marcaría un hito en la historia de la aviación india. El vuelo Air India 171, un Boeing 7878 Dreamliner, con destino a Londres Gatwick, se estrelló poco después de despegar, cobrando la vida de 241 personas a bordo. Solo una persona sobrevivió a este fatídico accidente. Este suceso no solo conmocionó a India, sino que también dejó al mundo entero preguntándose, ¿qué ocurrió en esos 30 segundos fatales? Esta es la historia del vuelo Air India 171, desde sus preparativos en el aeropuerto de Ahmedabad hasta los momentos críticos que acabaron en tragedia. 12 de junio de 2025. Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, en Ahmedabad. Un Boeing 787 de la compañía Air India se encontraba en la puerta del embarque, realizando los preparativos para su vuelo con destino al aeropuerto de Londres Gatwick. El vuelo tendría una duración aproximada de 9 horas y media. A bordo viajaban 12 tripulantes y 242 pasajeros, entre los cuales se encontraban 2 bebés. La mayoría de los pasajeros eran de nacionalidad india, aunque también viajaban británicos, portugueses y un canadiense. A las 13:38 hora local, el vuelo Air India 171 recibió autorización para despegar desde la pista 23 del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, en Ahmedabad. La aeronave era un Boeing 7878 Dreamliner, con matrícula VTANB, de 11 años de antigüedad, equipado con 2 motores General Electric y Henx. Fue entregado a Air India en enero de 2014 y realizó su primer vuelo en diciembre del 2013. El avión comenzó a acelerar por la pista bajo un calor extremo, 38 grados Celsius y una presión atmosférica inusualmente baja, de alrededor de 1000 hectopascales. Estas condiciones, conocidas en aviación como hot and high, son desfavorables para la sustentación. El aire es menos denso, y los motores, aunque potentes, deben trabajar más para conseguir el mismo rendimiento. En cabina, el capitán Sumit Sabharwal era un veterano con más de 8.200 horas de vuelo, y su primer oficial, Clive Kunder, con 1.100 horas de experiencia en vuelo, realizaban los procedimientos normales de despegue. No se reportaron anomalías en tierra, ni tampoco avisos por parte del sistema de configuración de despegue, lo que indica que los flaps estaban extendidos en alguna medida, aunque algunos testigos aseguran haber notado alas demasiado limpias desde ciertas perspectivas de vídeo. La aeronave rodó por prácticamente toda la pista, lo cual no es habitual para un 787 con esa carga, lo cual ya mostraba que algo podría no ir bien desde el principio. A pesar de ello, la rotación fue ejecutada, y el avión finalmente se levantó del suelo, alcanzando unos 650 pies de altitud, casi 200 metros. Fue entonces cuando todo se desmoronó. A tan solo 30 segundos del despegue, el controlador de tráfico aéreo recibió un mensaje angustiante desde la cabina. Mayday. Mayday, Mayday, sin empuje, perdiendo potencia, no hay potencia, incapaz de elevarse. Los testigos que observaron el avión desde tierra relataron una escena extraña. El Dreamliner parecía pesado, lento, casi flotando sin fuerza, y de repente comenzó a perder altura sin señales claras de maniobra evasiva ni giros. En las imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas, se puede escuchar un sonido agudo y continuo. Era el ruido característico de la RAT, la Ram Air Turbine, una pequeña hélice que se despliega automáticamente cuando el avión pierde completamente la potencia eléctrica y neumática de sus motores. Su presencia indica una doble falla de motor, algo extremadamente inusual en una aeronave moderna de este tipo. La RAT es esencial para mantener el control de vuelo en una emergencia total. Permite accionar los sistemas hidráulicos básicos y los instrumentos críticos, aunque no es suficiente para mantener la potencia de los motores. A partir de ese punto,
El avión quedó técnicamente sin propulsión, sin energía, y con una altitud insuficiente para reaccionar. La tripulación intentó restablecer el suministro eléctrico, pero no fue posible. Al perder toda potencia, los sistemas automáticos de la aeronave también dejaron de funcionar. Esto obligó a que los pilotos maniobren el avión manualmente en condiciones extremas. El descenso fue inevitable y muy rápido. La falta de energía eléctrica también afectó los sistemas de comunicación y navegación, complicando aún más la situación. Finalmente, el avión impactó contra el terreno a unos 10 kilómetros del aeropuerto. Menos de 20 segundos después del fallo, y tras un breve planeo sin control completo, el avión se precipitó contra un edificio de viviendas estudiantiles en las inmediaciones del BJ Medical College, en el área de Megani Nagar. El impacto fue devastador. El Dreamliner se desintegró prácticamente por completo. La mayoría de los 241 ocupantes murieron en el acto, junto con al menos 25 personas en tierra, entre ellos médicos y sus familiares, atrapadas entre los escombros y el fuego, además de 24 estudiantes de medicina que resultaron heridos y siguen bajo tratamiento. Solo una persona sobrevivió dentro del avión, el joven británico de origen indio, Vishwash Kumar Ramesh, rescatado gravemente herido entre los restos del fuselaje. Viajaba con su hermano, quien lamentablemente falleció tras el impacto. Los equipos de emergencia tardaron horas en controlar el incendio y asegurar la zona, que quedó envuelta en una nube densa de humo y un silencio quebrado solo por sirenas. El padre del piloto, un hombre de 82 años, que también se había dedicado a la aviación en su juventud, reside actualmente en una residencia para adultos mayores en Powai, una zona residencial del centro de Mumbai. Recuerda con claridad su última conversación. Apenas una semana antes del accidente, su hijo llamó por teléfono y le prometió que se tomaría un descanso de los vuelos y que pasaría más tiempo con él. Ambos compartieron la ilusión de ese reencuentro, uno que nunca llegaría. El avión llevaba una carga significativa de combustible, aproximadamente 80.000 litros, lo que es estándar para vuelos de largo alcance como el de Ahmedabad a Londres Gatwick. Tras el impacto en la zona residencial de Megani Nagar, el combustible derramado contribuyó significativamente a la propagación del fuego, dificultando las labores de rescate y aumentando la gravedad del desastre. El ministro del Interior de la India, Amit Shah, señaló que el intenso calor y la gran cantidad de combustible impidieron que se pudieran salvar vidas tras el accidente. El capitán del vuelo, Sumit Sabharwal, emitió un Mayday menos de un minuto después del despegue, informando sobre la pérdida de potencia en ambos motores. Sin embargo, el avión descendió rápidamente desde una altitud de 650 pies, unos 200 metros, y se estrelló en un edificio cercano, sin haber tenido tiempo para intentar salvar el vuelo. Esa misma noche, la Dirección General de Aviación Civil de India anunció que se abría una investigación inmediata, en colaboración con Boeing, la NTSB de Estados Unidos y representantes del fabricante de motores General Electric, responsable de los Gangs 1B instalados en el avión. Las autoridades descartaron factores como atentado, sabotaje o error de los controladores aéreos. Todo apuntaba a un fallo técnico grave y repentino, con un origen aún incierto, pero potencialmente relacionado con el sistema de combustible, electrónica o motores. Tras la tragedia del vuelo Air India 171, los investigadores comenzaron a analizar los datos limitados disponibles, ya que las cajas negras aún no se habían recuperado en ese momento. Aún así, surgieron varias hipótesis tempranas, algunas más plausibles que otras. Vamos a explorarlas una por una. Hipótesis 1. Despegue sin flaps. Una de las primeras teorías que circuló, ampliamente discutida en redes y foros de aviación, fue que el avión habría despegado sin flaps. Los flaps, como sabemos, son superficies que se extienden desde el borde posterior de las alas para generar mayor sustentación a baja velocidad, especialmente en despegues y aterrizajes. ¿Qué alimentó esta teoría? Según el análisis de algunos expertos que revisaron vídeos captados por cámaras cercanas al aeropuerto, afirmaron notar que las alas parecían demasiado limpias, es decir, sin flaps visiblemente extendidos. Sin embargo, esta teoría pierde fuerza por varias razones. El sistema de advertencia de configuración de despegue del 787 habría alertado inmediatamente a la tripulación si los flaps no estuvieran configurados. La configuración de flaps 0 en un vuelo comercial de largo radio
con peso completo de combustible y 242 personas a bordo, es prácticamente inviable. El avión logró despegar, lo que indica que sí tenía sustentación mínima suficiente. Además, imágenes posteriores del accidente mostraban restos del ala donde se podían observar componentes de flaps y slats extendidos, aunque en estado muy fragmentado. Conclusión. Esta hipótesis no está respaldada por la evidencia disponible y ha sido prácticamente descartada por los expertos. Hipótesis 2. Retracción accidental de los flaps. Una variante de la anterior es que los flaps sí estaban extendidos durante la carrera de despegue, pero que, una vez en el aire, el copiloto podría haber retraído los flaps por error, confundiendo la palanca con la del tren de aterrizaje. Este error, aunque poco común, no es imposible. Ambas palancas están cerca, y si se ejecuta mal la secuencia de positive rate, gear up, podría ocurrir. Al retraer flaps de golpe en una fase crítica, el avión perdería sustentación rápidamente. Sin embargo, los simuladores y experiencias reales muestran que la pérdida de sustentación no es tan dramática como para provocar una caída inmediata, especialmente si solo se retraen un par de grados de flaps. En el caso del vuelo Air India 171, el avión cayó demasiado rápido y con pérdida total de energía, lo que indica un problema mucho más grave. Por lo tanto, aunque esta hipótesis se investigó, no encaja con la magnitud del fallo observado. Hipótesis 3. Fallo del tren de aterrizaje y pérdida hidráulica. Otra observación que llamó la atención fue el estado del tren de aterrizaje trasero en las imágenes del accidente. En una de las imágenes, el tren parece inclinado hacia adelante, lo cual no es la posición natural del tren principal del 787, que debería inclinarse hacia atrás, incluso en replegado. Esta posición anómala sugiere que el tren comenzó a retraerse pero no completó el ciclo. Esto llevó a una teoría más preocupante. El tren comenzó a retraerse, pero en medio del proceso, el avión perdió energía hidráulica, probablemente debido a un fallo de motor dual. Esto habría detenido el replegado del tren a mitad de camino, dejándolo en una posición anómala, que además aumenta la resistencia aerodinámica. Si se confirma, este detalle es crucial. Indicaría que los motores dejaron de funcionar segundos después del despegue, justo mientras se iniciaban las tareas normales de post-rotación. Hipótesis 4. Fallo simultáneo de motores, Dual Engine Failure. Aquí llegamos al corazón del misterio. Ambos motores, Henx 1B, fabricados por General Electric, dejaron de producir empuje casi al mismo tiempo, apenas unos segundos después del despegue. Este tipo de incidente es extraordinariamente raro en la aviación comercial moderna. Los motores están diseñados para funcionar de forma autónoma y están alimentados desde tanques de combustible separados, con controles electrónicos redundantes. Que ambos fallen simultáneamente indica una causa común. ¿Posibles razones? Contaminación del combustible. Si los tanques contenían agua, sedimentos o aditivos en mal estado, los motores podrían haber sufrido una pérdida súbita de combustión. Problemas eléctricos. El 787 es una aeronave con altísimo grado de dependencia eléctrica. Un fallo en el sistema de gestión electrónica de los motores podría haber producido una pérdida de control sobre la potencia. Error de carga de combustible en tierra. Se están investigando los procedimientos realizados por el personal de mantenimiento y reabastecimiento del aeropuerto de Ahmedabad. Se sabe que los sistemas de combustible del 787 han sido objeto de boletines de servicio previos, relacionados con sensores de calidad de combustible y gestión de temperatura en los tanques. Por eso, la DGCA ordenó una revisión inmediata de todos los 787 de la flota de Air India, en busca de posibles fallos sistémicos. A fecha de hoy, se han retirado temporalmente al menos 3 aeronaves similares para inspección técnica. Hipótesis 5. Fuego eléctrico o fallo de aviónica. El 787 ha tenido en el pasado problemas notorios con sus baterías de ion de litio, que provocaron su inmovilización global en 2013 tras varios incidentes de fuego en vuelo. Un fuego en el compartimento de aviónica, que afectase los sistemas eléctricos del avión, podría explicar tanto la pérdida total de potencia, como la salida automática de la Ram Air Turbine, RAT, y la imposibilidad de gestionar el reencendido de motores, si el FADEC, un sistema electrónico que controla todos los aspectos del rendimiento del motor de una aeronave, quedara inutilizable. Aunque esta teoría tiene menos evidencia directa,
sigue siendo una posibilidad técnica que se está examinando en las inspecciones del avión siniestrado. Hipótesis descartadas. Ya podemos descartar varias posibilidades con alto grado de certeza. Ataque o sabotaje. No hay ningún indicio de explosivos, hackeo o intencionalidad externa. Error del controlador aéreo. La comunicación entre torre y cabina fue normal. Colisión con aves. No hay evidencia visual, sonora, ni restos biológicos en las imágenes o los fragmentos recuperados. Entre las 241 personas a bordo, solo una sobrevivió al desastre. Vishwash Kumar Ramesh, un británico de origen indio, estudiante universitario que viajaba para continuar sus estudios. Ocupaba el asiento 11A, en la parte delantera, cerca de la salida de emergencia. Salió caminando entre los restos y fue trasladado de urgencia a un hospital con fracturas múltiples, quemaduras y contusiones graves. Ramesh dijo no recordar el momento exacto del impacto y cuando recuperó la conciencia ya había ocurrido todo. Recordó que, en los segundos antes del despegue, todo parecía normal, aunque el calor dentro de la cabina era intenso. Apenas 30 segundos después de despegar se escuchó un fuerte ruido, se apagaron las luces y se encendió una alerta en cabina. Después, sintió una pérdida brusca de potencia y un descenso inesperado. Describió la sensación como si el avión se desplomara hacia adelante, y escuchó alertas y sonidos agudos constantes que aumentaban la tensión. Intentó buscar apoyo en los asistentes de vuelo, pero el impacto fue inminente, y la oscuridad seguida del humo impidieron cualquier reacción posterior. Su testimonio ayudó a confirmar la secuencia de pérdida de potencia y la caída rápida del avión, además de ofrecer datos sobre la reacción de la tripulación y las condiciones en cabina. El avión impactó contra un bloque de residencias estudiantiles en el barrio de Meghani Nagar, causando una tragedia no solo aérea sino también urbana. Más de 30 viviendas quedaron destruidas o severamente dañadas, y al menos 25 personas en tierra murieron por el impacto y el incendio posterior. La infraestructura local, incluyendo carreteras y servicios eléctricos, sufrieron daños considerables, dificultando las labores de rescate. Los equipos de emergencia, bomberos y policía trabajaron durante horas para contener el fuego y rescatar a los atrapados. La escena se volvió un símbolo nacional de luto y dolor. Los datos preliminares indicaron que tras la pérdida de potencia, el avión descendió con un ángulo pronunciado, sin señales de maniobras de recuperación o planeo estable. Los restos del fuselaje y las grabaciones sonoras sugieren que la tripulación intentó alguna corrección, pero la altitud y la velocidad no permitieron estabilizar la aeronave. Tras el impacto y la confirmación del desastre, las autoridades indias, junto con organismos internacionales, iniciaron una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente. El director general de Aviación Civil de India, DGSA, activó un equipo de expertos en seguridad aérea y se sumaron investigadores de la Administración Federal de Aviación, FAA, de Estados Unidos y de Boeing, fabricante del 787. Se ordenó la inspección urgente de la flota Boeing 787, en servicio en India, revisando sistemas eléctricos, motores y sistemas hidráulicos. Se recuperó la caja negra, además de los registradores de datos de vuelo y de voz, para entender la secuencia de fallos. Se interrogó al único sobreviviente y a testigos en tierra. Las autoridades han centrado sus investigaciones en lo siguiente. Fallo dual en los motores, con posible contaminación del combustible o problema eléctrico. Posible fallo en el sistema hidráulico y eléctrico que afectó a los controles de vuelo. Condiciones extremas de temperatura y presión atmosférica, que podrían haber influido en la potencia disponible de los motores. Se descartó en principio el error humano como causa principal, dadas las pruebas y la experiencia de la tripulación. Air India decidió suspender temporalmente los vuelos de todos sus Boeing 787, hasta garantizar la seguridad. Se establecieron nuevos protocolos para el manejo de combustible y revisiones adicionales previas al despegue, especialmente en aeropuertos con condiciones climáticas extremas. Boeing reforzó las inspecciones y trabajó en una actualización del software de control de motores y sistemas eléctricos del 787. La caída del vuelo Air India 171 ha sido el primer accidente fatal con un Boeing 787, desde su introducción en 2011, generando un debate global sobre la seguridad de esta familia de aviones. La FAA y EASA, Agencia Europea de Seguridad Aérea,
colaboran en la investigación para evitar riesgos futuros en toda la flota mundial. Hasta la fecha, no se ha hecho pública ninguna información oficial extraída de la caja negra, ni de la grabadora de voz de cabina del vuelo Air India 171. La investigación continúa en curso, y aunque se esperan resultados detallados que puedan arrojar luz sobre las causas exactas del accidente, por ahora no contamos con datos confirmados sobre las comunicaciones en cabina ni los parámetros técnicos registrados durante el vuelo. Por ello, cualquier hipótesis o teoría relacionada con lo que ocurrió en la cabina o con el comportamiento técnico del avión durante el accidente se basa únicamente en observaciones externas, grabaciones de vídeo, testimonios de testigos y análisis preliminares, pero no en información extraída directamente de las cajas negras. Es importante evitar atribuir conclusiones sin evidencia oficial, para respetar el proceso de investigación y a las personas involucradas. Los expertos en motores y sistemas eléctricos concluyeron que las hipótesis preliminares apuntan a una posible contaminación del combustible con agua, lo que provocó un flame out en ambos motores casi simultáneamente. La contaminación pudo haber sido causada por un error en el proceso de almacenamiento y suministro del combustible en tierra. Alternativamente, un posible fallo en el sistema eléctrico o un cortocircuito relacionado con el sistema de baterías del 787 fue considerada como otra hipótesis válida, dada la historia de problemas eléctricos en este modelo. El capitán, con más de 8.000 horas de vuelo, y 2.000 de ellas en Boeing 787, y el primer oficial con 1.100 horas, respondieron con profesionalidad intentando mantener el control y aumentar la sustentación. Se confirmó que la tripulación no cometió errores críticos ni olvidos en los procedimientos de despegue y emergencia. Su manejo fue considerado correcto dadas las circunstancias extremas y la rápida evolución de la emergencia. Varios ingenieros aeronáuticos destacaron que la pérdida dual de motores es extremadamente rara en aviones modernos y siempre indica un fallo externo o contaminación. Expertos en seguridad aérea subrayaron la importancia de revisar los protocolos de mantenimiento y suministro de combustible, especialmente en aeropuertos con condiciones climáticas severas. La investigación sugirió la necesidad de mejorar los sistemas de detección de fallos de combustible contaminado en tierra y en vuelo. Este caso aún guarda misterios por resolver, y tan pronto surjan más datos, los traeré aquí. Si quieres que YouTube te lo susurre al oído antes que a nadie, ya sabes, suscríbete y activa la campana. El misterio continúa. Un Boeing 747 se enfrenta a problemas en el aire poco después de su despegue en Ámsterdam. Los pilotos del vuelo se encuentran en una lucha desesperada por controlar el avión, que a duras penas puede mantenerse en el aire. Los pilotos ni siquiera saben lo peor. 2 de los motores se han desprendido de las alas y han caído al vacío. Mientras tanto, los habitantes de Ámsterdam miran horrorizados cómo el avión, gravemente dañado, regresa tambaleándose hacia el aeropuerto. ¿Podrán los pilotos llevar el enorme avión de vuelta a tierra antes de que sea demasiado tarde? Esta es la historia del vuelo 1862 de El Al. 4 de octubre de 1992. Aeropuerto Internacional de Schiphol, Ámsterdam. Un Boeing 747 de la compañía El Al realizaba los preparativos para un vuelo de cargo con destino Tel Aviv. El aeropuerto de Schiphol es uno de los aeropuertos más transitados de Europa. Decenas de vuelos comerciales y de cargo cruzan los cielos cada hora, llevando pasajeros y mercancías a sus destinos en todo el mundo. Uno de estos vuelos rutinarios era el vuelo 1862 de El Al. El avión había llegado a Ámsterdam procedente del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Había realizado una parada técnica para repostar combustible y realizar el cambio de tripulación, además de varias operaciones en tierra. Desde allí continuaría su vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Tel Aviv, Israel. El avión era un Boeing 747-258, fabricado y adquirido por El Al en 1979. A lo largo de sus 13 años de servicio, había acumulado casi 46.000 horas de vuelo. El 747 estaba impulsado por 4 motores Pratt & Whitney del modelo JT9D7J. A bordo del Boeing 747 se encontraban 3 tripulantes, 2 pilotos y un ingeniero de vuelo. El capitán era Yitzhak Fuchs, de 59 años de edad, un veterano piloto con más de 25.000 horas de experiencia en vuelo, 9.000 de las cuales fueron en el Boeing 747,
Junto al capitán, en la cabina, se encontraba el primer oficial, Arnon Ohad, de 32 años de edad. A pesar de su juventud, contaba con una experiencia sólida de casi 4.300 horas de vuelo. Ohad tenía mucha menos experiencia en el Boeing 747, con poco más de 600 horas de vuelo en ese modelo de aeronave. Les acompañaba en cabina el ingeniero de vuelo Gedalia Sofer, de 61 años de edad. Contaba con una experiencia en vuelo de 26.000 horas, de las cuales 15.000 fueron en el Boeing 747. Aunque se trataba de un vuelo de cargo, había una cuarta persona más que viajaba junto a ellos como pasajero. Poco antes de las 4 de la tarde, hora local, mientras la tripulación se preparaba para salir del hotel, el Boeing 747 aterrizó de manera segura en Ámsterdam. Inmediatamente después, el equipo de tierra comenzó a preparar el avión para su salida programada a las 6:30 de la tarde. Esto incluía la carga de más mercancías, el repostaje del avión y la espera de la nueva tripulación que completaría el tramo final del vuelo. Sin embargo, además de la carga, el avión también había llegado con varios problemas técnicos. La tripulación del vuelo anterior había enfrentado una serie de inconvenientes durante el vuelo sobre el Atlántico, incluyendo dificultades con el piloto automático, problemas de comunicación con la radio y fluctuaciones en el voltaje del generador eléctrico del motor número 3. Sin embargo, ninguno de estos problemas se consideró lo suficientemente grave como para retener el avión en Ámsterdam, y los ingenieros de tierra habían realizado varias reparaciones provisionales. En ese momento los nuevos pilotos ya habían llegado al avión. Cuando el capitán Fuchs llegó al avión, se le informó sobre los problemas técnicos y también se le comunicó que había un pasajero especial a bordo. Se trataba de Anat Solomon, de 23 años. Viajaba a Tel Aviv para comenzar un nuevo capítulo en su vida, ya que planeaba casarse con un compañero de trabajo de El Al en Israel. Aunque poder viajar en uno de los vuelos de la compañía de forma gratuita era una ventaja como empleada, en pocos minutos este aparente beneficio se tornó en un problema significativo. A las 5:07 de la tarde, debido a un cambio de franjas horarias del control del tráfico aéreo, el vuelo 1862 finalmente estaba listo para embarcar. Con más de 70.000 litros de combustible y 114 toneladas métricas de carga a bordo, de las cuales 6:30 se consideraban mercancías peligrosas de bajo grado, la aeronave comenzó los primeros pasos de su salida con la ayuda del remolcador. El capitán encendió los motores, y tras completar las verificaciones posteriores al arranque, los 4 motores estaban funcionando correctamente. 6 minutos más tarde, el avión estaba listo para continuar con el vuelo. El capitán comenzó a dirigir el enorme avión hacia la pista de despegue. En pocos minutos, el avión estaría alineado y listo para despegar. Pocos minutos después, el capitán Fuchs alineó el avión en la pista y le pasó el control al primer oficial Ohad. Este último se encargaría de controlar el avión durante el vuelo de 4:30, mientras que el capitán se ocuparía de las comunicaciones por radio y del papeleo. Al menos ese era el plan. Pocos minutos después, con el avión alineado en la pista de despegue, el primer oficial impulsó los 4 potentes motores para iniciar el despegue. El Boeing 747 comenzó a acelerar por la pista, ascendiendo unos instantes después hacia el cielo. Durante los primeros minutos, todo transcurrió según lo previsto. El imponente Boeing 747 ascendió rápidamente hacia el cielo sobre Ámsterdam. Los pilotos replegaron el tren de aterrizaje y levantaron los flaps en fases. El vuelo 1862 se encontraba en el aire, pero pocos minutos después del despegue, cuando el avión alcanzó los 6.500 pies de altitud, esta normalidad fue interrumpida de manera inesperada. El motor interior del lado derecho del ala se sacudió violentamente y luego colisionó con el motor número 4. El vuelo 1862, que había perdido literalmente 2 de sus motores, se enfrentaba a una situación crítica. Lo que había comenzado como una tarde tranquila se había convertido en una pesadilla. En la cabina, los pilotos atónitos intentaban comprender lo que acababa de ocurrir. Estaban entrenados para enfrentarse a fallos de motores, pero esta situación era completamente diferente a cualquier escenario que hubieran practicado en el simulador. Además, no tenían ni idea de que habían perdido los motores, ya que desde la cabina no había manera de verlos, ni contaban con instrumentos que indicaran que los motores se habían desprendido. Los instrumentos asumían de manera natural que los motores estaban conectados, lo que llevó a los pilotos a ser engañados sobre la situación real. El capitán Fuchs
reemplazó al primer oficial O'Had en ese momento. Tenía mucha más experiencia con el Boeing 747 y tendría que utilizar todas sus habilidades para manejar esta crisis. Mientras el capitán Fuchs intentaba desesperadamente recuperar el control del avión, el primer oficial envió una llamada de emergencia. Aunque había múltiples alarmas sonando y luces de advertencia parpadeando, la cabina estaba tan iluminada que ninguno de los miembros de la tripulación se dio cuenta de que los dos motores del lado derecho se habían desprendido del avión. A pesar de la confusión, era evidente por la forma en que se comportaba el avión, que habían perdido toda la potencia de los motores del lado derecho. Lamentablemente, los motores no fueron la única cosa que habían perdido. Los testigos en tierra escucharon múltiples impactos y vieron objetos caer del cielo. Sorprendentemente, sabían más sobre lo que estaba ocurriendo que los pilotos, e incluso que el propio control de tráfico aéreo. El capitán Fuchs luchaba intensamente con los controles del avión. Con toda la potencia ahora procedente del lado izquierdo, el avión comenzaba a girar hacia la derecha. Para mantener el avión nivelado y evitar una pérdida de control, el capitán tuvo que aplicar una fuerza considerable al control del ala izquierdo mientras luchaba contra la situación. Mientras tanto, los demás miembros de la tripulación intentaban evaluar el alcance de los daños, una tarea complicada debido a los múltiples cables dañados tras la pérdida de los motores. Los motores desprendidos también habían desgarrado numerosos cables, incluyendo los del sistema de alerta de incendios. Este sistema estaba diseñado para activar una advertencia de incendio si se producía un fallo en el cableado. En el vuelo 1862, se activó la alarma de incendio en el motor número 3. Sin embargo, no solo no había fuego en el motor número 3, sino que los motores 3 y 4 ya no estaban en el avión. Mientras el avión se dirigía hacia abajo con el viento en contra, los pilotos no tenían idea de cuán grave era realmente su situación. Según el manual de entrenamiento de Boeing, incluso con la pérdida de dos motores del mismo ala, un Boeing 747 debería ser capaz de mantenerse nivelado utilizando el timón de dirección sin necesidad de alerones. Sin embargo, esta no fue la realidad de esa noche. Pronto veremos las razones detrás de esta discrepancia. Para corregir el gran desequilibrio de potencia, el capitán tuvo que hacer más que simplemente controlar el timón. También necesitaba inclinar su columna de control hasta 60 grados hacia la izquierda. Si permitía que el avión se inclinara demasiado, podría entrar en una espiral hacia la derecha de la que no podría recuperarse. El Boeing 747 dañado empezó a girar gradualmente. Mientras los pilotos se preparaban para el aterrizaje, la adrenalina en la cabina aumentaba. Esta emergencia no se parecía en nada a lo que los pilotos habían entrenado. La razón es que, cuando se desprendieron los dos motores, también se rompieron líneas hidráulicas cerca de la parte delantera del ala. Como ocurre con la mayoría de los Boeing 747, la potencia hidráulica se utiliza para mover los controles de vuelo, como los alerones, que permiten que el avión se incline de un lado a otro. En el vuelo 1862, la falta de presión hidráulica impidió que los alerones del lado derecho funcionaran correctamente, lo que dificultó enormemente el control del avión para girar hacia la izquierda. Esta dificultad se vio agravada por el hecho de que el avión, al haber perdido ambos motores en el lado derecho, tendía a girar hacia la derecha de manera natural. En otras palabras, el avión ahora solo permitía que los pilotos giraran en una única dirección. Para empeorar las cosas, el alerón exterior del ala estaba prácticamente inactivo. Solo podía moverse libremente en el flujo de aire de baja presión sobre la parte superior del ala. Este alerón inmóvil provocó una resistencia adicional, que intensificó la tendencia del avión a desviarse hacia la derecha. Esto explica por qué al capitán le costaba tanto controlar el avión, y por qué tuvo que hacer ajustes en los controles mucho mayores de lo que normalmente se requeriría en una situación de emergencia. Sentado detrás de los pilotos, el ingeniero de vuelo tenía una vista privilegiada de la situación. Al analizar los daños del avión a partir de los indicadores y diales, pudo identificar que la pérdida de dos de los sistemas hidráulicos del avión había hecho que dejasen de funcionar muchos otros sistemas críticos. Además de los alerones, el tren de aterrizaje, los flaps, los frenos del timón, los spoilers y los inversores de empuje, dependían de la presión hidráulica para funcionar. La falta de presión hidráulica había afectado o degradado significativamente el funcionamiento de estos sistemas. Esta fue una situación increíblemente desalentadora. Todos estos sistemas son cruciales para reducir la velocidad del avión durante la aproximación a la pista y para detenerlo una vez aterrizado en tierra. Incluso si los pilotos lograban alinear el avión con la pista para aterrizar y mantener el control,
tendrían que enfrentarse a los problemas de un avión que se comportaba de manera muy diferente a como están acostumbrados en condiciones normales. La combinación de fallos y la severa degradación de los sistemas de control obligó al capitán a luchar físicamente con el pesado y poco receptivo Jumbo. El control de tráfico aéreo instruyó a la tripulación para que se pusieran en contacto con la frecuencia de aproximación, de modo que otro controlador pudiera guiarles. El primer oficial procedió a transmitir por radio con la nueva frecuencia. Triple 1862. We have an emergency number 3 and number 4 engine in operative request 27 for landing. La pista 27 no era la mejor opción para el aterrizaje. Estaba experimentando un fuerte viento de cola, lo que incrementaría significativamente la velocidad del avión en relación con el suelo durante el aterrizaje. Esto no solo aumentaría la distancia requerida para detenerse, sino que también elevaría las fuerzas a las que el avión y la tripulación estarían expuestos durante el aterrizaje. El controlador se sorprendió de la intención de la tripulación de aterrizar en la pista 27 en dirección oeste, pero dada la gravedad de la emergencia, no era de su competencia cuestionar su decisión. El controlador enfatizó el hecho de que el avión estaba a solo 12 millas de la pista, unos 19 kilómetros. Aunque esto puede parecer una gran distancia, para una aeronave de esta envergadura, representaba menos de 5 minutos de tiempo de vuelo desde su posición actual. La tripulación volaba demasiado alto y rápido, y además, la pista tenía viento de cola. Si iban a aterrizar allí, necesitarían aumentar la distancia entre ellos y la pista. Canal 1862, what is the distance you need to touch down? 12 mile final we need for landing. How many miles final, correction, how many miles track miles you need? Millas de pista es el sistema que utilizan los pilotos y controladores para referirse a la distancia real que recorrerá un avión en su aproximación a la pista, en lugar de limitarse a la distancia directa en línea recta. We need a 12 mile final for landing. Okay, right, heading 100, right, heading 100. Heading 100. El controlador ideó un plan para darle a la tripulación el tiempo y las millas de ruta adicionales necesarias para reducir la velocidad, descender y preparar la aeronave para la aproximación final. Redirigió al 747 hacia una trayectoria al este. La idea era que después girasen la aeronave 270 grados a la derecha, para alinearla con la pista 27 para el aterrizaje. El capitán bajó la potencia de los dos motores que les quedaban, para reducir la velocidad del avión. Necesitaban alcanzar una velocidad específica para aterrizar el avión de manera segura, pero se encontraron con su siguiente problema. A medida que el avión se ralentizaba, requería más sustentación para mantenerse en el aire. Para generar esta sustentación, los pilotos necesitaban usar los flaps. Pero al seleccionar la primera posición de los flaps, encontraron un problema que hasta ese momento desconocían. Los flaps no funcionaban. 1862, just to be sure, your engines number 3 and 4 are out? Number 3 and 4 are out and we have problems with our flaps. Problem with the flaps, roger. Heading 100, Delal 1862. Thank you, 1862. Sin poder utilizar los flaps de manera adecuada, los pilotos no podían reducir la velocidad del avión para el aterrizaje. Sumado a esto, tenían el viento en cola que ya enfrentaban y la pérdida de ambos motores del lado derecho. Las cosas se complicaban para ellos de regreso al aeropuerto. Cuando el avión estaba a 13 millas de la pista, unos 24 kilómetros, el controlador les indicó que realizasen un giro a la derecha para alinearse con la pista 27. Los pilotos continuaron el giro hacia el oeste, pero sin flaps, la velocidad del avión era mucho más alta de lo normal. Roger, 1862, your speed is... Say again? Your speed? Speed is 260. Okay, you have around 3 miles to go to touchdown. Speed is all yours. You are clear to land runway 27. Clear to land 27. Como resultado, el giro fue menos cerrado de lo esperado, y pasaron por encima de la línea central de la pista. Su situación estaba empeorando rápidamente. No solo enfrentaban problemas significativos a bordo, sino que los problemas para controlar la aeronave eran tan graves que no podían alinear el avión con la pista del aterrizaje.
Al percatarse de esto, el control de tráfico aéreo les indicó que giraran más a la derecha para realizar el sistema de aterrizaje por instrumentos. Canal 1862A, right turn, heading 270, just on the localizer, cleared for approach. Right 270. Los pilotos eran totalmente conscientes de que su aproximación no estaba saliendo según lo planeado. A solo 12 millas de distancia, 19 kilómetros, estaban muy cerca de la pista, pero lo que les esperaba era una tarea casi imposible. Aún volaban demasiado rápido, y al sur de la línea central de la pista. Necesitaban corregir su trayectoria. Estaban a muy pocos minutos de distancia de la pista, pero para llegar allí, los pilotos tenían grandes obstáculos en el camino. Esto se hizo más evidente cuando comenzaron a reducir la velocidad. Sin flaps para proporcionar sustentación a velocidades más bajas, los pilotos necesitaban aumentar el ángulo de ataque. Cuanto más inclinaran el avión hacia arriba, más sustentación generaría. Inclinar el morro hacia arriba era la única forma en que los pilotos podían volar a baja velocidad sin usar los flaps. Sin embargo, realizar esta maniobra tenía un efecto secundario negativo. Todo el flujo de aire que impactaba en la ahora expuesta superficie inferior del ala hacía que ésta se ralentizara. El capitán necesitaba encontrar un equilibrio perfecto. Debía reducir la velocidad del avión lo suficiente como para aterrizar, pero no tanto como para dejar de generar sustentación y provocar una caída. Si el único problema que enfrentaban los pilotos fueran los flaps, la solución sería relativamente sencilla. Podrían mantener una velocidad más alta, aumentando la potencia de los motores. Pero en este caso, esta solución no era viable, ya que los motores que les quedaban estaban en un solo lado del avión, lo cual solo haría que el avión girase. El capitán Fuchs sabía que necesitaría recurrir a toda su experiencia y tomar rápidas decisiones para lograr aterrizar el avión de forma segura, y aún así, podría no conseguirlo. A medida que la velocidad del avión disminuía, el timón y los alerones restantes recibían menos flujo de aire sobre sus superficies. Con menos flujo de aire, su capacidad para realizar su función se reducía, convirtiendo la situación en una batalla perdida. El vuelo 1862 volaba a baja altura sobre los poblados suburbios de Ámsterdam. A medida que el avión se ralentizaba, se inclinaba hacia arriba. Para mantenerlo en vuelo, el capitán Fuchs aumentó la potencia de los motores. Sin embargo, al aumentar la potencia, el avión giró hacia la derecha. El capitán tuvo que girar con fuerza los controles para volver a inclinar el avión hacia la izquierda. El avión todavía se encontraba a 8 millas, 13 kilómetros del aeropuerto. En ese momento, la velocidad del 747 había disminuido tanto que ya no podían contrarrestar la asimetría de la pérdida de los motores. El avión se desniveló súbitamente hacia la derecha, y el morro se inclinó bruscamente hacia abajo. Es solo flaps. Es solo flaps, Karim. Todo está aquí. Going down, 1862. Going down. El avión había entrado en pérdida. El sistema de advertencia de proximidad al suelo se activó en la cabina. Too low, terrain. Ya no había nada más que la tripulación pudiera hacer. A las 6:35, el impacto fue devastador. El Boeing 747 se estrelló contra 2 edificios de apartamentos, situados en el corazón de Bijlmermeer. La explosión envolvió toda la zona en llamas, arrasando todo a su paso. En ese instante, una densa columna de humo era visible desde la torre de control emergiendo del lugar del accidente. El avión ya no aparecía en el radar. Los controladores comunicaron la última ubicación detectada del avión, y de inmediato se desplegó al personal de emergencia para identificar el punto exacto del siniestro. A bordo se encontraban los 3 miembros de la tripulación y un único pasajero. Todos ellos fallecieron en el impacto. No tardaron en surgir preguntas sobre cómo pudo ocurrir una tragedia de tal magnitud. ¿Cómo fue posible que 2 motores se desprendieran del ala? Cuando los investigadores recuperaron los 2 motores del fondo de un lago, descubrieron algo sorprendente. Los pernos que conectaban los pilones del motor al ala y al motor en sí habían cedido debido al estrés repetido y las vibraciones acumuladas en el metal. Durante cientos de vuelos, habían causado la formación de grietas, que lentamente se hicieron más grandes. Este problema había ocurrido justo antes de que el vuelo 1862 partiera de Ámsterdam. Increíblemente, Boeing ya era consciente de este problema.
En los 15 meses anteriores al accidente, los soportes de los motores de varios aviones operados por China Airlines, Evergreen y otros habían cedido en pleno vuelo, lo que resultó en 2 accidentes mortales y 1 grave. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había emitido numerosas directivas sobre la idoneidad para volar en relación con este defecto, abordando varios problemas de fatiga en la estructura del pilón, incluyendo pernos fusibles, lengüetas y fijaciones. Sin embargo, se seguían descubriendo nuevas grietas y fallos con frecuencia, lo que generaba dudas sobre la resistencia de la estructura. Finalmente, Boeing se vio obligada a desarrollar un perno fusible de acero inoxidable, que ofrecía una vida útil significativamente mejorada en cuanto a fatiga y crecimiento de grietas. Afortunadamente, esta mejora ha solucionado fallos catastróficos como el del vuelo 1862. Lamentablemente, este cambio llegó demasiado tarde para las víctimas. Rindamos homenaje a las víctimas del vuelo 1862 y a todos aquellos que contribuyeron en mejorar la seguridad aérea.